Muy buenos días, abogada Mirna Macías Altos. Nosotros somos el grupo número 6 de la materia de metodología de la investigación. A continuación, le daré los nombres de los integrantes del grupo del día de hoy. Está conformado por Enrique Morenos Dalia, Tomala Menoscal Catherine, Guaranda Ashley, Suárez Alarcón José, Gómez Vera Yeshua y quien le habla Rodríguez Catherine. Nuestro tema es población, muestra y operalización de las variables. Los subtemas son población, la muestra, confiabilidad de la muestra, clases de muestra, muestras de probabilidades, muestra accidental número uno, muestra accidental número 2, muestra de probabilidades y muestra sencilla de azar. A continuación, mi compañera. Muy buenos días, abogadas, compañeros. Mi tema es población. Yo voy a hablar qué es la población, características de la población, factores que afectan a la población y la importancia del estudio de lo que es la población. La población es el conjunto de personas que habitan en un lugar determinado en un momento específico. Esto puede referirse a una ciudad, a un país, a una región o incluso al mundo entero. Este estudio de la población se llama demografía, que analiza aspectos como la cantidad de los habitantes, su distribución, crecimiento, edad, género, mortalidad y la migración. La población no es estática, cambia constantemente debido a nacimientos, muertes y los movimientos migratorios. Cuando nacen más personas de las que mueren, se dice que la población está creciendo. Si ocurre, en cambio, lo contrario, la población estaría disminuyendo. También puede aumentar, disminuir por la llegada o salida de personas migratorias. La población puede estar distribuida de formas desiguales. Hay muchos lugares como de concentración de personas, como ciudades y otras zonas rurales o desiertos. Estas distribuciones dependen de factores como el clima, la economía, el acceso a recursos, servicios o oportunidades laborales. Además, el crecimiento de la población tiene efectos importantes en la sociedad y en el medio ambiente. Por ejemplo, puede generar más demandas de viviendas, alimentos, servicios de salud y de la educación. También la información sobre la población les permite a los estados desarrollar y planificar políticas públicas. Por ejemplo, al conocer las características demográficas de un guión, por los gobiernos que pueden diseñar programas y servicios relacionados con los sistemas de salud, de la educación y de transporte. También adaptarnos a las necesidades de las poblaciones que viven en diferentes lugares. Hasta aquí mi intervención, abogada. A continuación, la compañera Catherine Tomalá Menoscal. El tema que me toca hablar es la muestra. Las naciones de población y muestra de muestreo dentro del proceso de investigación, así como los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Para la selección de los casos de estudio dentro del proceso de investigación, para comprender en qué momento en particular se lleva adelante la construcción de la muestra. El procedimiento para seleccionar la muestra se denomina muestreo. Existen dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Según Piovani 2018 señala que todos los diseños de investigación implican decisiones en torno a la construcción de objetos, selección de las unidades, recolección de la información y el análisis de información. En el muestreo de probabilístico, todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y distinta de ser escogidos para formar parte de la muestra. Y el criterio de elección es aleatorio. Ello permite hacer inferencias estadísticas y generalizar resultados. Esto permite estimar la representatividad de la muestra y el error muestral. Se pueden encontrar cuatro tipos de muestreo probabilístico. En ellos está el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerados. En el muestreo aleatorio simple, esto se logra asignar un número o código a una cantidad poblacional del marco muestral y extrayendo aleatoriamente la cantidad requerida para la muestra. Este muestreo permite estimar la probabilidad en que la muestra representativa del universo, es decir, adjudicar un valor
a esa probabilidad con cierto margen de error y nivel de confianza. Para realizar un muestreo aleatorio simple se debe seguir los siguientes pasos. Como primero, asignar un número a cada caso de la población y como segundo punto, utilizar algún método mecánico o aleatorio como bolas en bolsas, bolas de números aleatorios, generación de números aleatorios con una calculadora o computadora o un software especializado. En el muestreo aleatorio sistemático es una técnica de muestreo probabilístico en el cual selecciona a los participantes del estudio de una lista ordenada de acuerdo a un intervalo fijo de su elección. Este muestreo sistemático es una técnica eficiente para cuando un marco muestral completo y ordenado aleatoriamente. Hay que tener cuidado con posibles sesgos derivados de patrones o una lista original. En el muestreo aleatorio estratificado se procede dividiendo a la población en subconjuntos y así se obtienen muestras aleatorias de cada uno, logrando representatividad de los grupos. Se divide a la población en diferentes grupos homogéneos llamados extractos que se seleccionan en función de una característica relevante para el estudio, como la carrera que estudia, el lugar de residencia, el género o el estado civil, entre otros. El muestreo aleatorio por conglomerados consiste en dividir la población en grupos de conglomerados, por ejemplo, por región geográfica, escuelas, barrios, etcétera. Y luego seleccionar aleatoriamente algunos conglomerados de los cuales se recolectan todos los datos. En conclusión, el muestreo de conglomerados es útil para los estudios explotatorios o cuando no existe un marco muestral completo, pero puede sesgar a las muestras si los conglomerados no representan la diversidad de la población. Dentro del cálculo del tamaño muestral de los muestreos probabilísticos, estos influyen sobre el error aleatorio. Un tamaño muy pequeño genera impresión, mientras uno muy grande implica costos y recursos innecesarios. Como primer punto tenemos la variabilidad del fenómeno estudiado. Mientras más heterogénea o dispersa sea la población en la característica de interés, se necesita una muestra más grande para poder obtener la misma impresión. Y como segundo punto, el margen de error deseado, en cuanto menor y margen de error se busque, mayor debe ser el tamaño de la muestra. Un margen de error menor implica mayor impresión. Y como tercero, el nivel de confianza. Esto indica la probabilidad en el que el rango de error de la muestra capture el verdadero valor poblacional. O sea, un nivel de confianza mayor requiere un tamaño de muestra mayor. Y en el muestreo no probabilístico, pues esto no permite un cálculo preciso del error muestral y son útiles para cuando no se dispone un marco muestral. Las muestras no probabilísticas pueden resultar válidas, representativas y aportar conocimiento relevante sobre un fenómeno cuando se dan estas condiciones contextuales específicas. Entre las principales encontramos y podemos mencionar el muestreo por vivencia y en los casos accesibles se aceptan participantes de la investigación. En este muestreo por convivencia seleccionan los casos más fáciles de obtener para el investigador, pero no representan necesariamente a toda la población, limitando la posibilidad de generalizar los resultados. Y en el muestreo por cuotas es una técnica de muestreo no probabilístico en la que se divide la población en segmentos o cuotas según las características relevantes de género, edad, localización, etcétera. Y luego selecciona participantes de cada cuota para conformar una muestra con la misma distribución en esas mismas características de la población total. Y como último punto tenemos la bola de nieve. Es un procedimiento utilizado en general para los estudios cuantitativos para obtener información de personas o grupos que comparten ciertas características o experiencias específicas. Esta técnica es el proceso de selección de participantes. Se inicia un pequeño número de sujetos que cumplen con los criterios estudiados. Este muestreo específicamente es útil y se investiga grupos o poblaciones que son difíciles de alcanzar o de identificar a través de métodos de muestreo más tradicionales. Como conclusión de mi tema, pues el muestreo probabilístico es el más recomendable para los estudios cuantitativos y permite la inferencia estadística. Y el muestreo no probabilístico es pertinente para investigaciones cualitativas y también algunas cuantitativas, sobre todo cuando no existe un marco muestral claro. Gracias. A continuación, mi compañero José Suárez. ¿Qué tal, compañeros? Doctora,
Yo les voy a hablar sobre la confiabilidad de la muestra. La confiabilidad de la muestra se refiere a qué tan precisa y representativa es una muestra en relación con la población, del total de que se vaya a estudiar. En otras palabras, se miden los resultados obtenidos a partir de la muestra que pueden ser replicados y generalizados con confianza. Factores claves que afectan a la contabilidad: el tamaño de la muestra. Una muestra más grande tiende a ser más confiable, ya que reduce el número de la variable y el margen de error. Se usa el cálculo del tamaño muestral óptimo para garantizar la confiabilidad sin desperdiciar los recursos. 2. Método de selección. El muestreo debe ser aleatorio y representativo para evitar sesgos o equivocaciones. Métodos como el muestreo estratégico o sistemático pueden mejorar la representatividad. 3. Errores muestrales y no muestrales. Un error muestral es la diferencia entre dos resultados de la muestra y la realidad de la población. Se reduce como muestras grandes. Errores no muestrales, problemas como encuestas mal diseñadas, respuestas sesgadas o datos incorrectos. 4. Nivel de confianza y un margen de error. Se expresa con un porcentaje, ejemplo, el 95% de confianza, que indica la certeza de los resultados que vamos a reflejar. Eso hace lo valioso de un proceso así. El margen de error, ejemplo, tenemos un +3, -3, un porcentaje. Indica cuánto puede variar los resultados con respecto a la población real. 5. Variabilidad de los datos. Si los datos no son muy variables, se necesita una muestra más grande para obtener datos más confiables. Esto nos hace entender que tenemos que escoger siempre bastante cantidad de personas o una cantidad aleatoria para sacar una muestra más real de lo que queremos obtener. ¿Cómo mejorar la confiabilidad de una muestra? Usar métodos de muestreo probabilísticos para evitar sesgos, asegurar un tamaño de muestra adecuado según la población, aplicar técnicas de normalización y validación de datos, considerar el margen de error y nivel de confianza del análisis que vamos a hacer. En resumen, la confiabilidad de la muestra es crucial en los estudios estadísticos y científicos para garantizar que los resultados sean válidos y representativos a la realidad. Necesitas siempre tener una información clara y concisa de lo que vayamos a mostrar. A continuación, el compañero Yeshua Gómez. Las clases de muestras. Las muestras representan una parte de la población total que se estudiará y se clasificará principalmente en dos tipos: muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Las muestras probabilísticas. En este tipo de muestras, todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados, lo que garantiza una mayor representatividad y validez estadística. El proceso de selección es aleatorio, lo que reduce el sesgo. Ejemplo, un investigador quiere conocer la opinión de estudiantes de secundaria sobre el uso del celular en clase. Divide la población por niveles, primero, segundo y tercer nivel, y toma muestras proporcionales de cada grupo. Muestras no probabilísticas. En este caso, no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El investigador selecciona los elementos basándose en criterios subjetivos como la disponibilidad, la accesibilidad o el juicio personal. Este tipo de muestras es más rápido y económico, pero puede ser menos representativos y más propensos a sesgos. Ejemplo, una empresa quiere mejorar un sistema de atención al cliente. Decide entrevistar solo a expertos en un servicio al cliente de otras empresas para obtener sugerencias. Gracias. A continuación, mi compañera Ashley Waranda. Bueno, yo voy a hablar sobre muestra accidental número 1 y muestra accidental número 2. La muestra accidental número 1 se caracteriza por la selección de elementos que están más fácilmente disponibles o accesibles. Una vez que se determina el número de casos que conformará la muestra, los investigadores elegirán aquellos elementos que están a la mano, sin seguir un criterio sistemático o aleatorio. Este método es rápido y práctico, pero tiene el riesgo de no garantizar que la muestra sea representativa al universo total. La representatividad de esta muestra depende completamente del azar. Si los elementos seleccionados
no reflejan adecuadamente la característica del universo, los resultados obtenidos serán poco confiables. Este tipo de muestra se utiliza principalmente cuando hay limitaciones de tiempo, recursos o accesos de universos completos. Como por ejemplo, supongamos que un investigador necesita encuestar a 50 personas para estudiar las preferencias del consumo de café en una ciudad, en lugar de seleccionar a los participantes mediante un muestreo aleatorio o estratificado, decide entrevistar a las primeras 50 personas que se encuentren en una cafetería. Aunque este método es sencillo y rápido, puede no ser representativo porque se limita a personas que frecuentan cafeterías, excluyendo a quienes consumen café en casa o en otros lugares. La muestra accidental número 2 tiene 3 formas principales de selección, cada una con características particulares. Literal A. Selección por porcentajes. Este método consiste en elaborar una lista completa de los elementos que componen el universo de estudio y determina qué porcentaje se incluirá en la muestra. Por ejemplo, si se decide trabajar con el 10% del universo, significa que por cada 10 elementos del universo se seleccionará uno para la muestra. La selección se realizará siguiendo un patrón sistemático basado en el intervalos regulares. Detallando este literal, podemos mencionar, 1. Se crea una lista exhaustiva del universo total, por ejemplo, una lista de clientes registrados en un examen. 2. Se establece el porcentaje deseado, 10%, 15%, etc., para determinar cuántos elementos incluirán en la muestra. 3. Se selecciona un número inicial al azar dentro del rango del porcentaje, por ejemplo, entre 1 y 10, si el porcentaje es 10%. 4. A partir del número inicial seleccionado, se suman intervalos iguales correspondientes al porcentaje definido para elegir los siguientes elementos. Este método asegura que las muestras cubran el porcentaje establecido por su representatividad. Depende de la calidad y exhaustividad de la lista utilizada. Literal B. Selección a través de programas de televisión. En este caso, se utiliza un programa de televisión como medio para seleccionar a los participantes. La idea es aprovechar la audiencia del programa mediante incentivos como premios para motivar su participación. Este método puede ser espontáneo y oportunista, pero tiene limitaciones en cuanto a representatividad. Detallándolo, podemos numerar. 1. Un programa anuncia premios para quienes estén viendo y participan activamente. 2. Los espectadores interesados llaman al programa para responder preguntas o proporcionar frases claves relacionadas con el contenido del programa. 3. Alternativamente, los organizadores pueden seleccionar nombres al azar utilizando una guía telefónica. Se escoge un nombre al azar por país. A continuación, la siguiente compañera. Mi tema es muestras intencionadas, muestras de probabilidades y muestras simple al azar. En los estudios de investigación cualitativa que utilizan métodos como entrevistas, grupos focales y encuestas, el muestreo intencional es útil cuando el investigador desea recoger datos cualitativos de una población específica con características particulares. En cambio, el objetivo de muestreo intencional es dirigirse a un subconjunto específico de personas para comprender más profundamente las variaciones únicas o diversas de una cultura o contexto. En este artículo examinaremos los diferentes tipos de muestreo intencional, las consideraciones que conlleva la realización de una investigación a través del muestreo intencional. Muestra simple de azar. Concepto. Selección totalmente aleatoria sin criterios. Factores claves, igualdad de oportunidad, simplicidad y objetividad. Ventajas. Fácil implementación, minimiza sesgos. Desventajas. Puede no ser representada en poblaciones heterogéneas. Ejemplo, un sorteo de números para elegir participantes. Comparación, intencionadas, subjetivas y específicas. Probabilísticas, objetivas generalizadas. Simple de azar, neutral, básica. En conclusión, la elección del método depende del objetivo de la investigación,
Combinar enfoques puede ser útil según el contexto. Esto ha sido en cuanto a nuestro grupo número 6, abogada Mirna Macías Altos. Muchas gracias.